Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. No puedes llamarme en el trabajo. Esto es muy poco profesional, dije. Lo siento, dijo él, pero tengo algo especial. Nunca he visto algo así. Ángel no era de exagerar. Llevaba años en esto. Si decía que nunca había visto algo así y me estaba llamando al trabajo por ello, debía ser especial. Te escucho. Conseguí una nueva fuente. Tienen algo increíble. Verde. Por supuesto. Para eso me pagas. No lo arriesgaría. Asentí. Nunca había tenido un problema trabajando con Ángel antes y por lo general era excelente para demostrar sus fuentes. Soy un coleccionista, no un monstruo. ¿Qué tienes? Honestamente, no tengo la menor idea, pero te apuesto mi coleta a que te encantará. Eso, si algo, era interesante. No la coleta, sino la oferta. Siempre he tenido un interés en lo macabro. Siento una asombrosa sensación de control cuando la gente me habla o visita mi casa sin saber lo que guardo en la oscura habitación de colecciones. Me hace sentir más fuerte y más inteligente, como un zorro entre gallinas, pavoneándose con confianza entre ellas. Me da la confianza que necesito para hacer mi trabajo y me da el dinero para mantener mi estilo de vida lujoso. He estado coleccionando durante años. Comenzó con sobras y partes vestigiales, dientes de leche y amígdalas, solo estas pequeñas cosas inútiles que fueron desechadas. Un cordón umbilical descartado fue mi primera pieza, y cuando conseguí un gemelo parásito, estaba eufórico. Todo se suponía que iba a ser desechado y tirado, pero para mí se convirtió en una colección maravillosa. En los últimos 15 años, me he expandido a 2 habitaciones, estante tras estante de órganos desechados y suficientes huesos para construir un esqueleto humano completo a partir de docenas de personas. Tengo 6 corazones humanos diferentes, 3 cerebros, 8 pares de ojos. Órganos que no pudieron o no quisieron ser donados. Algunos de jóvenes, algunos de viejos. Algunos sanos, algunos enfermos, algunos desfigurados. Prefiero estos últimos. Hacen piezas más interesantes. Pero tienen que ser verdes. Con eso quiero decir que no hay profanación de tumbas, no hay recolección ilegal, nada poco ético. O voluntario o de un fallecido, y nada que impida la donación. Si alguien necesita ese corazón, no lo quiero, pero un par de ojos de heterocromía de alguien que falleció pacíficamente, tengo un lugar para ellos. Los honraría. Tal vez conseguiría una pequeña plataforma giratoria. Sin embargo, no solo quería tener volúmenes de órganos. Quería variedad y, sobre todo, rareza. Trabajé con algunos médicos y sepultureros a lo largo de los años, pero la mayoría eran aprensivos e incómodos. Raramente podía conseguir algo, por no mencionar algo fresco. Pero hace unos años, comencé a hablar con Ángel. Ángel trabaja exclusivamente en línea. Sé que tiene una vasta red de contactos, pero trabaja principalmente en América del Norte. Principalmente en la costa este, pero a veces en el medio oeste. Sé que tiene ciertos tratos ilegales, especialmente en el comercio de drogas duras y vino, pero siempre fue honesto conmigo. Tiene la documentación adecuada y puede probarme no solo que el órgano es lo que dice ser, sino que el paciente ha fallecido, no ha sido dañado o ha dado su consentimiento. Verde, como lo digo en voz alta, suena tan brutal. No se trata de eso. Esto se trata de control y esa deliciosa calidez en mi pecho. Se siente como ser Clark Kent, sabiendo que todo lo que se interpone entre tú y la ruina total de todos a tu alrededor es la convención social, la piedad y un par de gafas. Tengo la gran S justo ahí, mis trofeos. Ese día, cuando Ángel me llamó, no tenía idea de qué esperar. Así que cuando recibí un correo electrónico con 20 imágenes adjuntas, mi corazón se aceleró. Agarré una copa de vino seco, atenué la luz y giré mi silla. Era un paciente desconocido que había fallecido por un traumatismo contundente, posiblemente algún tipo de accidente de tráfico. Nadie había reclamado el cuerpo. Nadie parecía saber quién era. Pero esta persona, este anónimo,
tenía algunas características realmente extrañas. Durante la autopsia, el contacto de Ángel se puso en contacto para ver si estaban interesados en algunas obras cariñosamente nombradas, y las fotos que me mostraron, bueno, me dieron escalofríos. No tenía idea de lo que estaba mirando. Maravilloso. Parecía un órgano humano, pero estaba dañado por el humo o, casi fermentado. Menos de 6 horas fuera del cuerpo y casi completamente negro. Parecía que estaba envuelto en algún tipo de alga con pequeñas púas que lo mantenían todo unido. No tenía idea de lo que estaba mirando y ya estaba salivando por ello. Esto iba a ser preservado y se le iba a dar un lugar adecuado, seguro. Dicen que este es un segundo corazón. Leía el correo electrónico, un corazón a cuestas, un crecimiento añadido a un corazón normal para ayudar a combatir las enfermedades cardíacas, pero nunca he visto algo así. Esos suelen ser añadidos quirúrgicamente. Esto es orgánico. No tiene nombre. Mi contacto quiere estudiarlo, pero están dispuestos a enviarlo una vez que hayan hecho escaneos preliminares. No voy a mentir, esto te costará. No está dañado. Verde, tan fresco como la hierba. Tengo que admitir, este fue un hallazgo único. Tan perfecto como podía ser. Quería saber todo al respecto y quería tener este trofeo. Merecía admiración. Ni siquiera intenté hacerme el genial. Sabía que Ángel no intentaría estafarme. Simplemente le pedí que me diera su precio. Ángel me respondió al día siguiente. Contrató a un mensajero y me aseguró que el paquete sería entregado en 36 horas. Me envió más fotos junto con algunos enlaces al accidente. Un tipo con un impermeable atropellado por un camión. No parecía gran cosa. Ángel no quería decir demasiado para no revelar sus fuentes, pero parecía legítimo. Durante todo un día fui como un niño esperando abrir un regalo de Navidad. Un tipo de órgano genuino y único en mi colección. Tenía algunas rarezas, pero esto era diferente. Esto podría ser algo nuevo. Esto me elevaría un paso por encima de los otros coleccionistas. Por supuesto que hay otros. ¿Cuál es el punto de una colección si no puedes presumir de ella? Cuando llegué a casa, había una nerviosa veinteañera fuera de mi puerta, golpeando el pie. Simplemente me entregó un paquete y salió corriendo. Sin confirmación de que yo fuera la persona correcta, sin palabra clave, sin notificación, nada. Ángel suele tener personas más profesionales. Recibir una entrega de personas sospechosas te hace parecer sospechoso a su vez, ¿sabes? Lo metí y lo abrí. Me preparé y corté la espuma, todavía helada, con el embalaje al vacío marcado con Hachette Farmer como la mayoría de las entregas de Ángel. No se puede perder, pero ese envoltorio de plástico azul helado es un dolor para abrir. Me puse los guantes y comencé a preparar el frasco conservante. Tenía algunos frascos que servirían mientras conseguía algo más elegante para la sala de exposición. A pesar de que había hecho esto literalmente cientos de veces, estaba visiblemente nervioso. Mis manos temblaban. Cuando corté la bolsa y metí la mano para agarrar el órgano, inmediatamente sentí un pinchazo en la punta de mi dedo. Las púas eran afiladas. Al sacarlo a la luz, finalmente lo vi mejor. La cosa era más grande que mi puño. Esto no era solo un corazón a cuestas. Esta cosa era un órgano completo en sí mismo. Era de un color avellana oscuro con venas negras, con una especie de solapas de piel de color verde oscuro cubriendo los bordes. Parte de él tenía estas púas afiladas, algún tipo de queratina. Nunca había visto algo así. Pude notar que tenía una estructura similar a un corazón humano, sin embargo. Tenía conexiones claras con la arteria pulmonar, pero con solo una mirada rápida, se parecía más a una fruta del dragón. Era glorioso. No podía esperar para saber más al respecto. Con cuidado, lo coloqué en el conservante, tratando de no pincharme los dedos de nuevo. Estaba muy satisfecho. Mi dedo me dolía un poco, sin embargo. Pasé horas en mi sillón reclinable, solo mirando la cosa a la tenue luz de mi colección. Un foco de luz de color verde azulado suave proyectaba un contraste nítido. Incluso con un frasco conservante temporal, lo tenía en una plataforma giratoria para poder verlo desde todos los ángulos.
Todavía no podía decir cuál era la orientación correcta, cuál era el frente y la parte de atrás. Era imposible saberlo. Apenas se parecía, o bueno, a nada. Me quedé dormido en esa silla, despertándome un poco después de la medianoche. Apagué las luces y me preparé para ir a la cama. Ni siquiera pensé en el dolor en la punta de mi dedo donde la púa había perforado mi piel. Me quedé dormido y me desperté toda la noche. Tenía fiebre y por la mañana no sabía qué era real y qué no. Me había levantado para ir al baño una docena de veces y estaba sudando a mares. Las sábanas se pegaban a mi cuerpo y babeaba como un idiota. Mis pies estaban mojados de sudor, dejando manchas en el suelo. Apenas tenía energía para mantenerme de pie y mi equilibrio seguía fallándome, hasta el punto en que me sentí verdaderamente vivo cuando me levanté del inodoro y me caí. Mis mejillas cálidas contra el frío azulejo del baño fue la mejor sensación que había sentido en años. Logré arrastrarme a la cocina. Llamé para decir que estaba enfermo por primera vez en años y me quedé dormido apoyado en la isla de la cocina. Seguí parpadeando dentro y fuera de la conciencia. Probablemente estuve sentado allí durante unas horas. Me desperté con este gran charco con olor a productos químicos debajo de mí y mi bata estaba cubierta de moco. Intenté pedir ayuda, pero estaba demasiado débil para sostener el teléfono. Solo recuerdo haber manchado la pantalla y el reconocimiento facial simplemente se negaba a funcionar. Tampoco pude obtener una huella dactilar. Me senté allí toda la mañana, solo tratando de reunir la fuerza para moverme. Tuve un ataque de pánico pensando que tal vez nunca me recuperaría, que este sería el final. Podía sentir mi pulso martilleando y podía sentir físicamente mi corazón moviéndose. A pesar de que mi cuerpo se rendía, mi corazón estaba tan fuerte como siempre. Un poco demasiado fuerte. Se sentía como si doliera horrores. Logré conseguir un poco de agua del grifo, pero no pude retenerla. Seguí resbalando y cayendo, magullándome las rodillas y los codos. Fue un milagro que no me partiera la cabeza. Me desperté en el suelo de la cocina en algún momento de la tarde. El cielo estaba gris afuera y podía oír la lluvia salpicando las ventanas. Logré sentarme de nuevo y agarrar un poco de jugo de naranja del refrigerador. El solo hecho de volver a ponerme de pie fue agotador y me encontré jadeando por aire. Sentado allí, bebiendo una jarra de jugo de naranja, todo en lo que pensaba era en superar esto. Mi cabeza estaba empezando a aclararse, pero mi pecho todavía se sentía extraño. Ni siquiera había notado mi dedo. La punta entera era solo una gran ampolla que había reventado en algún momento durante el día. Logré tropezar hasta la ducha y tirar toda la ropa en un montón. Estaba cubierto de cortes, moretones y estos grandes círculos descoloridos en mis piernas. Me veía tan bien como me sentía, pero al menos estaba de nuevo de pie. Piernas temblorosas, pero aún así. Todavía había salpicaduras contra mi ventana, pero sonaban más intensas. Al principio ni siquiera pensé en ello. Solo me estaba concentrando en mantenerme erguido. Limpiaría el desastre en la cocina una vez que me sintiera mejor. Probablemente esto era solo algo temporal que necesitaba salir de mi sistema. Intoxicación alimentaria o algún tipo de bicho. Ni siquiera pensé en mi última pieza de colección. Mantengo esas dos vidas muy separadas. Para cuando salí de la ducha y me puse una bata nueva, seguía teniendo estos destellos. Era como si las luces se encendieran y apagaran. Me tomó unos segundos darme cuenta de que venía de la ventana. Al mirar hacia afuera, mi respiración se detuvo. Algo se movía más allá de la ventana, proyectando una larga sombra en el suelo. Luego, algo más se movió de nuevo y de nuevo. Grandes sombras pasaban volando por la ventana, haciendo que toda la habitación parpadeara. Di un paso más cerca, parpadeando. Por un tiempo no pude verlos. Era como si estuvieran allí y al mismo tiempo no. Pero cuando estaban allí con detalles horribles. Tenían el tamaño de perros grandes. Estas bestias pálidas, aladas, de 6 dedos, con ojos redondos y saltones que reflejaban la poca luz que se filtraba entre las nubes. Como insectos que se congregan alrededor de una lámpara, pululaban alrededor de mis ventanas, luchando por echarme un vistazo. Con cuidado, intentaron tirar de los marcos de las ventanas,
buscando una debilidad, una forma de entrar. Solo me quedé allí parado, mirándolos. Sentí como si mi corazón estuviera a punto de tener un calambre. Uno de ellos se aferró a la ventana, mirándome sin parpadear. No podía comprenderlo. Simplemente cerré los ojos y comencé a golpearme la cabeza una y otra vez, como si tratara de sacarme la imagen del cráneo. Gruñí de frustración y sentí que mi pulso subía. Cuando finalmente volví a abrir los ojos, se habían ido. Lentamente me alejé de la ventana como si tratara de no derribar un castillo de naipes. Cuando mi corazón se enganchó en algo, un dolor punzante me atravesó los pulmones. En el borde de cada latido, volvían a la vista, parpadeando dentro y fuera de la existencia. Un momento, todo lo que oía era la lluvia. Al siguiente, se estaban arañando. Estaban allí y al mismo tiempo no. Necesitaba ayuda, pero mi teléfono se había quedado sin batería. Me salpiqué la cara con agua fría y me alejé para revisar mi colección. Tenía que echar un vistazo más de cerca a este órgano misterioso. Había un parentesco allí. Un corazón enfermo con otro. Estaba rezumando del frasco. Los conservantes se habían vuelto de un azul sólido y el órgano se había hinchado. Se había duplicado en tamaño, y las pequeñas púas se habían vuelto largas y suaves como zarcillos. Pero lo más extraño fue lo que le había hecho al resto de mi colección. Los otros frascos también se estaban hinchando, algunos conservantes se volvían azules, agrietando el vidrio y goteando en el suelo. A medida que mi pulso subía y bajaba, aparentemente al azar, pude ver destellos del órgano moviéndose. Un segundo estaba tratando de salir del frasco, al siguiente simplemente estaba sentado allí. Al igual que las criaturas de afuera, estaba sucediendo y no al mismo tiempo. Mi cabeza estaba destellando calor y frío y podía sentir mis piernas cediendo. Tal vez todo era solo una fiebre. Tal vez no había nada malo. Tal vez todavía estaba en el frío suelo del baño. El calor y el frío que llegaban a mi cabeza hacían que fuera difícil mantenerme erguido. El piso se sentía torcido, pero creo que podría haber sido solo yo. Me dirigí de regreso a mi sala de estar. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, un torrente de sonidos y caras, garras que arañaban y alas de cuero, se estrellaron contra las ventanas. Luego, un latido después, todo en silencio. Una y otra vez, era como si otro mundo intentara abrirse camino en mi mente. Dos realidades tratando de encajar en mi cabeza a la vez. Me quedé dormido en esa silla, despertándome un poco después de la medianoche. Apagué las luces y me preparé para ir a la cama. Ni siquiera pensé en el dolor en la punta de mi dedo donde la púa había perforado mi piel. Me quedé dormido y me desperté toda la noche. Tenía fiebre y por la mañana no sabía qué era real y qué no. Me había levantado para ir al baño una docena de veces y estaba sudando a mares. Las sábanas se pegaban a mi cuerpo y babeaba como un idiota. Mis pies estaban mojados de sudor, dejando manchas en el suelo. Apenas tenía energía para mantenerme de pie y mi equilibrio seguía fallándome, hasta el punto en que me sentí verdaderamente vivo cuando me levanté del inodoro y me caí. Mis mejillas cálidas contra el frío azulejo del baño fue la mejor sensación que había sentido en años. Logré arrastrarme a la cocina. Llamé para decir que estaba enfermo por primera vez en años y me quedé dormido apoyado en la isla de la cocina. Seguí parpadeando dentro y fuera de la conciencia. Probablemente estuve sentado allí durante unas horas. Me desperté con este gran charco con olor a productos químicos debajo de mí y mi bata estaba cubierta de moco. Intenté pedir ayuda, pero estaba demasiado débil para sostener el teléfono. Solo recuerdo haber manchado la pantalla y el reconocimiento facial simplemente se negaba a funcionar. Tampoco pude obtener una huella dactilar. Me senté allí toda la mañana, solo tratando de reunir la fuerza para moverme. Tuve un ataque de pánico pensando que tal vez nunca me recuperaría, que este sería el final. Podía sentir mi pulso martilleando y podía sentir físicamente mi corazón moviéndose. A pesar de que mi cuerpo se rendía, mi corazón estaba tan fuerte como siempre. Un poco demasiado fuerte. Se sentía como si doliera horrores. Logré conseguir un poco de agua del grifo, pero no pude retenerla. Seguí resbalando y cayendo, magullándome las rodillas y los codos.
Fue un milagro que no me partiera la cabeza. Me desperté en el suelo de la cocina en algún momento de la tarde. El cielo estaba gris afuera y podía oír la lluvia salpicando las ventanas. Logré sentarme de nuevo y agarrar un poco de jugo de naranja del refrigerador. El solo hecho de volver a ponerme de pie fue agotador y me encontré jadeando por aire. Sentado allí, bebiendo una jarra de jugo de naranja, todo en lo que pensaba era en superar esto. Mi cabeza estaba empezando a aclararse, pero mi pecho todavía se sentía extraño. Ni siquiera había notado mi dedo. La punta entera era solo una gran ampolla que había reventado en algún momento durante el día. Logré tropezar hasta la ducha y tirar toda la ropa en un montón. Estaba cubierto de cortes, moretones y estos grandes círculos descoloridos en mis piernas. Me veía tan bien como me sentía, pero al menos estaba de nuevo de pie. Piernas temblorosas, pero aún así. Todavía había salpicaduras contra mi ventana, pero sonaban más intensas. Al principio ni siquiera pensé en ello. Solo me estaba concentrando en mantenerme erguido. Limpiaría el desastre en la cocina una vez que me sintiera mejor. Probablemente esto era solo algo temporal que necesitaba salir de mi sistema. Intoxicación alimentaria o algún tipo de bicho. Ni siquiera pensé en mi última pieza de colección. Mantengo esas dos vidas muy separadas. Para cuando salí de la ducha y me puse una bata nueva, seguía teniendo estos destellos. Era como si las luces se encendieran y apagaran. Me tomó unos segundos darme cuenta de que venía de la ventana. Al mirar hacia afuera, mi respiración se detuvo. Algo se movía más allá de la ventana, proyectando una larga sombra en el suelo. Luego, algo más se movió de nuevo y de nuevo. Grandes sombras pasaban volando por la ventana, haciendo que toda la habitación parpadeara. Di un paso más cerca, parpadeando. Por un tiempo no pude verlos. Era como si estuvieran allí y al mismo tiempo no. Pero cuando estaban allí con detalles horribles. Tenían el tamaño de perros grandes. Estas bestias pálidas, aladas, de 6 dedos, con ojos redondos y saltones que reflejaban la poca luz que se filtraba entre las nubes. Como insectos que se congregan alrededor de una lámpara, pululaban alrededor de mis ventanas, luchando por echarme un vistazo. Con cuidado, intentaron tirar de los marcos de las ventanas, buscando una debilidad, una forma de entrar. Solo me quedé allí parado, mirándolos. Sentí como si mi corazón estuviera a punto de tener un calambre. Uno de ellos se aferró a la ventana, mirándome sin parpadear. No podía comprenderlo. Simplemente cerré los ojos y comencé a golpearme la cabeza una y otra vez, como si tratara de sacarme la imagen del cráneo. Gruñí de frustración y sentí que mi pulso subía. Cuando finalmente volví a abrir los ojos, se habían ido. Lentamente me alejé de la ventana como si tratara de no derribar un castillo de naipes. Cuando mi corazón se enganchó en algo, un dolor punzante me atravesó los pulmones. En el borde de cada latido, volvían a la vista, parpadeando dentro y fuera de la existencia. Un momento, todo lo que oía era la lluvia. Al siguiente, se estaban arañando. Estaban allí y al mismo tiempo no. Necesitaba ayuda, pero mi teléfono se había quedado sin batería. Me salpiqué la cara con agua fría y me alejé para revisar mi colección. Tenía que echar un vistazo más de cerca a este órgano misterioso. Había un parentesco allí. Un corazón enfermo con otro. Estaba rezumando del frasco. Los conservantes se habían vuelto de un azul sólido y el órgano se había hinchado. Se había duplicado en tamaño, y las pequeñas púas se habían vuelto largas y suaves como zarcillos. Pero lo más extraño fue lo que le había hecho al resto de mi colección. Los otros frascos también se estaban hinchando, algunos conservantes se volvían azules, agrietando el vidrio y goteando en el suelo. A medida que mi pulso subía y bajaba, aparentemente al azar, pude ver destellos del órgano moviéndose. Un segundo estaba tratando de salir del frasco, al siguiente simplemente estaba sentado allí. Al igual que las criaturas de afuera, estaba sucediendo y no al mismo tiempo. Mi cabeza estaba destellando calor y frío y podía sentir mis piernas cediendo. Tal vez todo era solo una fiebre. Tal vez no había nada malo. Tal vez todavía estaba en el frío suelo del baño.
El calor y el frío que llegaban a mi cabeza hacían que fuera difícil mantenerme erguido. El piso se sentía torcido, pero creo que podría haber sido solo yo. Me dirigí de regreso a mi sala de estar. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, un torrente de sonidos y caras, garras que arañaban y alas de cuero, se estrellaron contra las ventanas. Luego, un latido después, todo en silencio. Una y otra vez, era como si otro mundo intentara abrirse camino en mi mente. Dos realidades tratando de encajar en mi cabeza a la vez. Golpeando, arañando, chillando. Podría ir de cualquier manera. Se sentía como si una parte de mí se estuviera balanceando al borde de un cuchillo, tratando de caer en una dirección u otra. Chillido, arañazo, golpeando contra las ventanas con desesperación. Pero había otro ruido. Una voz. Hola. Entré al pasillo. Pude ver las sombras de la ventana detrás de mí ir y venir con mi latido irregular, pero había un extraño ruido metálico que venía de la puerta principal. Doblé la esquina. Había algo parado en mi pasillo. Y un momento después, no lo estaba. Mi puerta estaba abierta y también rota, colgando suelta de la bisagra inferior. Una criatura oscura y alta. Estaba allí y no lo suficientemente grande como para tener que inclinar la cabeza para mantenerse erguido. Con sus brazos y dedos imposiblemente largos, sostenía una simple bolsa de papel, goteando sangre. Luego se fue. Mi respiración se ralentizó. Solo me quedé allí, tratando de calmarme. Todo estaba bien. La puerta estaba cerrada. La lluvia golpeaba suavemente mis ventanas. Luego, la bolsa de papel fue sostenida contra mi cara. La criatura se cernía sobre mí. Las bestias aladas de afuera se estaban volviendo locas. Dale lo que quiere, suplicó una voz amortiguada desde dentro de la bolsa. Solo lo quiere de vuelta. Por favor, solo dáselo. Caí hacia atrás, arrastrándome desesperadamente. Mi mano sudorosa resbaló en el suelo de madera, arañándome las palmas y perdiendo tracción. A la criatura no le tomó más de 2 pasos para alcanzarme, sosteniendo la bolsa hacia mí. No es tuyo para guardar, gritó la bolsa. Ya tienes el tuyo. No había ninguna duda en mi mente. Obligándome a ponerme de pie, choqué contra mi sala de colecciones, derribando frascos y vitrinas. Pequeñas cajas de dientes, pequeños soportes de fetos momificados. El frasco con el extraño órgano se había agrietado, goteando un líquido azul y espeso en el suelo. Era un desastre. Todo era solo un gran y asqueroso desastre químico. Agarré el órgano, sintiendo las púas suaves, pequeños zarcillos haciéndome cosquillas en el brazo. Me acerqué a la gran criatura y extendí el órgano. Volteó su bolsa al revés mientras algo suave se salpicaba en el suelo. Algo carnoso y humano con una coleta. Una cabeza decapitada tratando de respirar, abriendo y cerrando la boca como una trucha. Dejé caer el órgano en la bolsa. Al momento siguiente, estaba solo. Una colección rota. Formalina y alcohol corriendo desenfrenadamente por el suelo. Mis pies apenas evitaban el vidrio roto y justo afuera, la lluvia golpeaba suavemente mi ventana. No he experimentado nada parecido desde entonces. El suelo no estaba torcido y la puerta estaba bien. Sin arañazos en las ventanas, sin manchas de sangre, sin nada. Y aún así, el órgano se ha ido. No he podido volver a ponerme en contacto con Ángel. Es como si una línea se hubiera cortado y no he sabido nada de él desde entonces. Algo debe haber pasado. Tengo mis sospechas, pero no creo que pueda manejar ese camino todavía. Todavía siento que estoy a un mal pensamiento de volver a ese mundo oscuro, como si las criaturas aladas todavía estuvieran buscando una forma de entrar. Estuve enfermo durante días después y me veía horrible. Desde entonces he contactado a un profesional médico. Han encontrado algunas irregularidades con mi pulso y estoy esperando los resultados de las radiografías. No quiero sonar demasiado alarmado. El médico trajo a otras 3 personas para consultar. Sé que esta historia no me hace sonar muy simpático. No soy un santo y para mucha gente, supongo que parezco un poco extraño, pero si puedes dejar eso a un lado por un tiempo y pensar en mí como un ser humano, entonces, por favor,
reza para que los resultados sean normales.